No pierdas tu pasión por Dios. Aunque todo va bien, aunque muchas veces estamos gozosos y somos testigos del poder y las maravillas de Dios, se deja menguar la pasión, se deja menguar ese sentimiento que nos acercó en un principio a buscar a Dios, a enamorarnos de Él, a darle todo nuestro corazón, a no tener ninguna cosa encubierta para Él, sino que todo está dispuesto para el Señor. Pero muchas veces dejamos enfriar ese amor, dejamos pasar muchas cosas y no nos damos cuenta porque seguimos trabajando, seguimos buscando, seguimos alabando, adorando, entonces decimos, no, yo estoy bien. Pero la escritura nos enseña de que aunque estés trabajando, aunque madrugues a orar, aunque nunca dejes de leer la Biblia, pero hay veces que si no estás sirviendo como debe ser, no tienes ya el amor que el Señor quiere para tu vida. Así que es necesario que tú perseveres, es necesario que tú analices tu camino y observes cómo están tus pasos delante del Señor. Mira lo que dice la Escritura en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, desde el versículo 2. Dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos. Aquí el Señor está hablando a un siervo suyo que era un hombre trabajador. O sea que no podemos decir que todas las veces que estás apartándote del amor hacia el Señor es porque no estás trabajando, porque este varón era un varón que trabajaba en la obra, era un siervo que estaba activo en las cosas de Dios y estaba trabajando, estaba observando, veían testimonio, hallaba mentirosos a los que se hacían llamar apóstoles y no eran apóstoles y los hallaba mentirosos, los encontraba por el fruto que había en ellos. O sea que este varón era un varón que trabajaba, era un varón que tenía conocimiento, era un varón que ya tenía discernimiento y podía juzgar entre lo bueno y lo malo. Entonces este hombre no era porque no estuviera trabajando, no era porque no estuviera orando, sino que el Señor le está felicitando por su arduo trabajo, no por su trabajo, por su arduo trabajo. Y sigue diciendo en el versículo 3, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Entonces no es una persona que ha dejado de existir, no es una persona que ha dejado de orar, no es una persona que ha dejado de leer la Biblia, no, es una persona que está activa en el camino del Señor. Por amor de su nombre, dice el Señor, que este varón trabajaba, que este varón estaba buscando, estaba en la batalla. ¿Por qué? Porque estaba trabajando para la obra de Dios, estaba trabajando para el Señor. Pero algo que nos impacta mucho es lo que dice en el versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. O sea que amar a Dios es algo muy importante. Es como cuando alguien tiene una carrera universitaria, profesional, empírica, como sea, pero está haciendo ese trabajo, está haciendo esa dedicación, está haciendo esa profesión, lo está haciendo de una manera en la que ya por monotonía, porque ya no había más, porque fue lo que me tocó. Entonces esa persona, aunque madruga, aunque va todos los días sin faltar, no es igual a la persona que le ama lo que hace, que ama su trabajo, que es su vocación, que le gusta hacerlo. Así el Señor está diciendo, este varón trabajaba, de pronto este varón madrugaba, este varón estaba a un lado, en otro, pero ya no tenía el primer amor hacia Dios. ¿Y cuál es ese primer amor hacia Dios? Es cuando yo llego a Cristo y reconozco que necesito su perdón y no quiero volver a ofenderlo, no quiero volver a pecar, no quiero volver a desagradarlo. Entonces cuido mis pensamientos, cuido mis palabras y estoy buscando todo el tiempo en que el Señor esté agradado conmigo, no las personas, sino Dios. Estoy pensando en que quiero agradar al Señor. Y esto se había acabado, esto se había apagado
en esta persona que trabajaba, en este siervo de Dios, que estaba trabajando en la obra de Dios, pero se había apartado de su primer amor. Cuando yo me aparto del primer amor, es porque empiezo a tener un pecado en mi corazón que ya no quiero sacar. Ya no quiero sacar. Tengo ese pecado y no me quiero apartar de ese pecado. Pero yo trabajo, pero yo oro, pero yo estoy en las cosas de Dios. Pero si tengo un pecado, ya no estoy en el primer amor hacia el Señor. Entonces ahí es cuando yo debo tener cuidado. No puedo medir mi relación con Dios y mi vida con Dios porque madrugo a orar, porque leo la Biblia, porque no me pierdo un culto, sino que tengo que mirar mi relación con Dios si yo estoy dejando entrar pecado a mi vida y no lo quiero sacar, y no me incomodo, y me siento bien con ese pecado. Entonces ya mi primer lugar en mi corazón ya no es para Dios. Ya no estoy amando a Dios con todas las fuerzas de mi corazón, sino que tengo ese pecado que no lo quiero sacar. Entonces mira lo que dice en el versículo 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. ¿Qué le está diciendo el Señor? Recuerda que había en ti antes humillación. Antes había sinceridad. Antes, como cuando ese publicano llega a decirle al Señor, Señor, ten de misericordia, porque soy un pecador. Antes estabas así, antes ese varón, ese siervo trabajador se humillaba. Le dice, recuerda por tanto de dónde has caído, quién eras tú. Dice, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de tu lugar, si no te hubieres arrepentido. Arrepentirse de haber dejado ese primer lugar para el Señor. Así que no te confundas entre el trabajo que haces para la obra de Dios y tu relación con Dios, porque no puedes dejar llenar tu corazón de pecado y seguir tu vida común y corriente y pensar que estás agradando a Dios. Es necesario que nosotros mantengamos nuestro corazón limpio para el Señor, limpio para Dios. No podemos tener o no podemos decir, bueno, si yo me porto mal pero hago otras cosas bien, entonces se nivelan las cosas. No. Debo apartarme del pecado. Ese es el evangelio del Señor Jesucristo. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Apártese del pecado, no vuelva a cometer ese pecado. Y si comete el pecado, arrepiéntase y levántese una vez más. Pero no añore su corazón, no mantenga en su corazón ese pecado ahí, porque a Dios no se le puede esconder nada. Así que es necesario que no midas tu salvación, que no midas tu relación con Dios por las obras que haces, sino que mires tu corazón en cómo va para con Dios. Y si estás dejando entrar pecado, es necesario que te arrepientas, le pidas perdón a Dios y te levantes de nuevo. Recuerda que este tiempo es el tiempo de la gracia, es el tiempo que debemos aprovechar para buscar de Dios. Es el tiempo en que tenemos oportunidad de ser salvos. Hermano, no nos dejemos enredar por las cosas de esta tierra. Perseveremos, porque en verdad Dios quiere que seamos salvos. Así que ánimo y hacia adelante. Dios te bendiga.